¿Me confirma por favor que estén viendo la presentación? Buenas Hola, noches. Sí, sí, hola, buenas sí, noches. Gracias, muy Buenas amable. noches, señora. Bueno, en unos minuticos iniciaremos. Vamos a esperar que se unan un poquito más de los compañeros y así esperamos que sean también las 7 de la noche. Bueno, buenas noches a todos. Siendo ya las 7 de la noche, vamos a dar inicio entonces a nuestra web conferencia, en la cual me confirman, me están escuchando, ¿cierto? Sí, señora. Y están viendo la Sí, presentación. señora. Ok, vale, gracias. Les decía, entonces vamos a dar inicio a nuestra web conferencia, la cual está relacionada con la fase número 3 del curso de análisis y especificación de requerimientos.
esta fase vamos a hablar acerca de todo lo que son los requerimientos, ¿listo? Los requerimientos, pues como su nombre bien lo especifica, es lo que realmente un requerimiento para un sistema de información, aquí debemos de relacionar qué se debe hacer, cómo se debe comportar, qué características normales debe cumplir, las necesidades pues, que van a tener los usuarios, las mismas necesidades pues, que va a tener a nivel de objetivos para el negocio. Entonces, lo que busca un requerimiento para un sistema de información siempre es poder modelar cómo se debe hacer ese sistema o qué hace ese sistema de información, qué comportamiento va a tener y las características, ¿listo? Eso a nivel de usuarios y pues obviamente siempre en pro del cumplimiento de los objetivos pues que tenga la organización o las partes interesadas. Dentro de los requerimientos, pues vamos a encontrar dos tipos, que son los requerimientos funcionales y los no funcionales. Adicional, pues también existen otra serie de requerimientos, pues que son categorizados normalmente dentro de los no funcionales o están fuera también de categoría. Pero lo más importante y lo que deben de tener claro es qué hace cada uno de esos tipos de requerimientos. Entonces vamos a iniciar con los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales es importante que lo tengan muy presente. Lo que piden allí es, o lo que quieren o buscan ellos es que se especifique qué debe hacer el sistema o el producto que se va a entregar. ¿Listo? Entonces, con los requerimientos funcionales, lo más importante es poder describir las acciones y los comportamientos que el sistema debe ser capaz de ejecutar. Es importante también resaltar que los requerimientos funcionales, bueno, especifican qué debe hacer siempre el sistema, es lo principal, ¿cierto? Pero entonces, desde los puntos de vista de cómo va a funcionar y las operaciones que allí se van a ejecutar, ¿listo? Em, de lo que vemos en estos tipos de requerimientos son los comportamientos del sistema, las interacciones que hay entre el mismo usuario y el sistema y también las interacciones o las actividades que hay entre el sistema y otros sistemas. ¿Listo? Es para que se tengan claro. Voy a pasarla a la siguiente. Dentro de los tipos de requerimientos, vamos a hablar pues que existen lo que son las interacciones con el usuario, las interacciones con otros sistemas, acciones muy específicas del sistema y también lo que son los procesamientos de datos. Dentro de las interacciones con los usuarios, son cómo los usuarios interactúan con el mismo sistema. Un ejemplo, por ejemplo, de un requerimiento podría ser, el sistema debe mostrar un mensaje de error si el usuario ingresa un nombre de usuario o contraseña incorrecta. Aquí está definido como un requerimiento de usuario le está haciendo una interacción con, o sea, es máquina y usuario. La interacción con otros sistemas es, por ejemplo, cómo el sistema se conecta con otros sistemas o con otras plataformas. Un ejemplo de requerimiento es, el sistema debe enviar una solicitud a la aplicación externa para obtener la tasa de cambio actual del dólar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un requerimiento que se necesita de una acción que va a haber entre dos sistemas. Otro tipo de requerimiento de los que encontramos son las acciones específicas del sistema. Entonces, son las funcionalidades del procesamiento dentro del sistema. Puede ser, uno, es el sistema debe validar la dirección del correo electrónico antes de permitir que el usuario la ingrese. ¿Listo? Ingrese, o sea, es cuando
Aquí él está ingresando, se debe hacer validación del correo electrónico que es necesario. Es una funcionalidad que tiene directamente el sistema de información. A nivel de procesamiento de datos es cómo el sistema maneja, procesa, almacena la información. Y un ejemplo puede ser de requerimiento. El sistema debe almacenar los detalles de las transacciones de los usuarios en base de datos seguros. ¿Listo? Entonces, importante tener claro, los requerimientos funcionales especifican qué debe hacer el sistema. ¿Listo? Desde un punto de vista de las funcionalidades y las operaciones que tanto se deben de querer por las partes interesadas o el mismo objetivo que vaya a tener el sistema. ¿Cómo escribir y las características de los requerimientos funcionales? Entonces, algunas partes, algunos autores aconsejan de cómo escribir un requerimiento usar un formato estándar. Entonces, esto puede incluir el uso, por ejemplo, de plantillas o de unos datos muy específicos para que puedan describir cada aspecto de pronto de las funcionalidades o de lo que dentro dentro del sistema, o en este caso, de nuestro caso estudio, pues requiera y quiera mitigar o subsanar algo la problemática o asimismo las expectativas de las partes interesadas. También, por ejemplo, o dentro de las características que aconsejan para poder construir los requerimientos, está la inclusión de ejemplos. Entonces, siempre es bueno hacer ilustración de ejemplos de cómo debería funcionar. Aquí, por ejemplo, digamos una entidad financiera mm, que necesita hacer una serie de operaciones. Entonces, él podría decir, necesito que me calcule la tasa de interés compuesta. Pues obviamente, pues la persona que va a hacer el desarrollo posiblemente no sabe cuál es la fórmula de interés compuesto. Entonces, a partir de un ejemplo, le quedaría más fácil al desarrollador, pues poder realizar y cumplir con el requerimiento. Evitar vaguedades. Lo que significa aquí es que deberíamos de evitar pues términos como debería, podría, aproximadamente. Aquí lo que tenemos que hacer es ser muy específicos con lo que nosotros quisiéramos tener en nuestro requerimiento. Bueno, dentro de las características que se tienen de los requerimientos funcionales, vamos a tener lo que es la claridad, la especificidad, que sean medibles, que sean acciones concretas y que sean de dependencia. Bueno, ¿qué significa cada uno? La claridad, pues que deben de ser lo más claros y fáciles de entender para todas las partes involucradas en el proyecto. Entonces, aquí estamos hablando tanto de las partes interesadas como también del equipo desarrollador. ¿Listo? Los desarrolladores, los usuarios finales, todos ellos deben de entender que ese requerimiento, ¿qué quiero decir? Entonces, un ejemplo de claridad es, el sistema debe permitir al usuario cambiar la dirección de envío durante el proceso de una compra en línea. ¿Listo? Entonces, uno entendería y pensaría que está claro ese ejemplo de requerimiento. Especificidad. Habla acerca de no tener que dar lugar como a ambigüedades, ¿sí? El requerimiento debe especificar exactamente lo que se esperaría que el sistema hiciera. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ese requerimiento con esa característica es, el sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión en su cuenta mediante su nombre de usuario y contraseña. Entonces, es muy específico cómo se debe iniciar sesión.
En temas de medibles, por ejemplo, pues aunque muchos de los requerimientos son funcionales y deben de ser evaluados para verificar que se puedan cumplir claramente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un requerimiento que es medible, en su característica es el sistema debe ser capaz de registrar al menos 100 productos por minuto sin error. Entonces, eso es una actividad que podemos encontrar, digamos, en un supermercado. Entonces, estamos registrando los productos, entonces él debe ser capaz de poder en un minuto registrar esa cantidad de productos. Entonces, es medible porque podemos llevar el conteo si se cumple o no se cumple. Referente a la característica de acciones concretas, entonces el sistema debe permitir, digamos, funciones muy completas, o sea, muy específicas para que realmente el sistema se entienda. Entonces, un ejemplo es, el sistema debe permitir al usuario realizar una compra en línea. ¿Listo? Acción concreta. Dependencia. Habla acerca de que debe cumplirse una serie como de pasos o secuencias que van relacionados entre requerimientos. Un ejemplo de requerimiento con dependencia es el sistema debe permitir la generación de informes de ventas mensuales, pero debe depender de que los datos de las ventas estén actualizados en la base de datos. Entonces, si ve, hay dos requerimientos. Uno, que es tener siempre las ventas actualizadas, y el segundo, pues obviamente pueda generar el informe en base a esa actualización. Aquí vamos a ver una serie de ejemplos de requerimientos, los más comunes a nivel funcional. Entonces, por ejemplo, está el requerimiento para inicio de sesión. Entonces, que se bien construido sería así. El sistema debe permitir que los usuarios se registren con su nombre de usuario y contraseña y deben poder iniciar sesión con sus credenciales. ¿Listo? Entonces, está claro, se puede medir, va a tener, es exactamente, estamos diciendo, una acción muy concreta que va a realizar. Otro, por ejemplo, dentro de las funciones del sistema, que son muy comunes, digamos que son generales, registro de usuarios. El sistema debe permitir a un usuario crear una cuenta proporcionando su nombre, correo electrónico y una contraseña. ¿Listo? Entonces también está concreto. Otro tipo de requerimiento común es administración de productos. Esto es para un sistema de ventas. Entonces el ejemplo sería, el sistema debe permitir a los administradores agregar, editar y eliminar productos en el catálogo. O sea, todo lo que les estoy diciendo son funciones que debería cumplir el sistema de información. Búsqueda. El sistema debe permitir a los usuarios buscar productos por nombre, categoría o precio. Realmente, pues uno va construyendo los requerimientos pues a medida de cómo se desea que sea el sistema de información, qué debe cumplir el sistema de información y las expectativas que se tienen de ese sistema de información. Gestión de pagos, otra función. El sistema debe permitir realizar pagos utilizando tarjetas de crédito o PayPal y generar un recibo electrónico. Otro, generación de reportes. El sistema debe generar reportes mensuales de ventas y enviarlos a los administradores por correo electrónico. Otra función, control de acceso. El sistema debe registrar automáticamente las entradas y salidas de los usuarios para llevar un control de asistencia. ¿Listo? Aquí les mostré una serie de ejemplos que son muy comunes y que casi siempre se utilizan en todos los sistemas de información. Ya, por ejemplo, pueden haber requerimientos mucho más puntuales a lo que realmente
el negocio o el core del negocio del sistema, o el caso, en este caso que estamos utilizando, está para lo que se está creando, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones de ellos? Entonces, así mismo, ustedes crearían los requerimientos. Ahora son los requerimientos no funcionales. Bueno, nosotros ya vimos en qué se centraban pues los requerimientos, los funcionales, pues que realmente van enfocados a lo que hace el sistema, ¿cierto? Ahora los requerimientos no funcionales, estos van a describir cómo debe hacerlo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como una comparación de uno no funcional y uno funcional. Em, por ejemplo, un requerimiento funcional podría ser, el sistema debe permitir a los usuarios subir archivos. ¿Listo? Es una actividad que debe realizar el sistema. Y para un requerimiento no funcional, como para completar esa actividad de lo que hace, ahora, ¿cómo lo va a hacer? Podría ser, el sistema debe permitir subir archivos de hasta 10 megabytes y procesarlos en menos de 5 segundos. ¿Listo? Entonces, ahí más o menos van entendiendo lo que es un funcional y uno no funcional. Bueno, los requerimientos no funcionales, como les venía diciendo, definen cómo debe comportarse el sistema. Y aparte de eso, a ellos los vamos a enfocar en 3 tipos. El primero, que es a nivel de rendimiento, de seguridad, de usabilidad, de escalabilidad, de disponibilidad y de fiabilidad. ¿Listo? Cuando hablamos de rendimiento, entonces a nivel de rendimiento podemos decir que a nivel de velocidad, el sistema debe cargar la página de inicio en menos de 3 segundos. ¿Listo? Entonces, a nivel de un requerimiento no funcional, que sea de rendimiento, y vamos a mirar la velocidad, estamos diciendo que la página de inicio debe cargar en menos de 3 segundos. Ya si se está pasando más de 3 segundos, pues entonces no nos está quedando el requerimiento tal cual como se requiere. A nivel de capacidad de procesamiento, entonces el sistema debe ser capaz de procesar 1000 transacciones por segundo. ¿Listo? A nivel de seguridad, con la autenticación, el sistema debe requerir autenticación de 2 factores para los usuarios administradores. A nivel de protección de datos, todas las contraseñas deben de ser almacenadas en formato cifrado y no deben de ser accesibles en texto claro. Bueno, digamos que esto ya es más a nivel de seguridad con ciberseguridad. Digamos, son muy específicos. A nivel de usabilidad, el sistema debe permitir que un usuario promedio complete una tarea sin necesidad de más de 3 clics. ¿Listo? Si se dan cuenta, todos estos requerimientos que estamos viendo aquí no nos están hablando realmente a qué se dedica el sistema, sino estamos diciendo cómo debería de funcionar en temas de tipo de rendimiento, seguridad, usabilidad, estabilidad, disponibilidad y fiabilidad. A nivel de escalabilidad, el sistema debe ser capaz de manejar 10.000 usuarios simultáneos sin degradar el rendimiento. A nivel de disponibilidad y fiabilidad. Entonces, en disponibilidad, el sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo. Tolerancia a fallos. El sistema debe ser capaz de continuar operando después de una falla en uno de los servidores sin interrupción del servicio. Bueno, aquí siguen otros, que es mantenibilidad. Entonces el sistema debe permitir que las actualizaciones de software se realicen sin que los usuarios experimenten tiempo de inactivación superior a 30 minutos. Otro, el código debe seguir las mejores prácticas de desarrollo y estar
bien documentado para facilitar su mantenimiento. A nivel de compatibilidad, el sistema debe ser compatible con las versiones más recientes de los navegadores de Chrome, Firefox y Safari. Otro, el sistema debe ser compatible con los sistemas operativos Windows 10, Mac OS 10.15 o superiores. A nivel de accesibilidad, el sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles con pantallas de al menos de 4.5 pulgadas. Otro, debe cumplir con las pautas de accesibilidad de WCAG 2.1 nivel AAA. A nivel de legalidad, el sistema debe cumplir con las normatividades de privacidad de datos para usuarios de la Unión Europea. Otro, el sistema debe mantener un historial de accesos para cumplir con las regulaciones de autoría en la industria financiera. Digamos que estas son todas las pautas que nos pueden dar a nosotros, que nosotros debemos de identificar para los requerimientos no funcionales. ¿Cómo redactar un requerimiento no funcional? Algunos de los consejos que son muy parecidos también a los funcionales es acerca de la especificidad y medición. O sea, igualito la idea es que se puedan medir, hacerlo los más medibles o que se pueda comprobar de que realmente este requerimiento se puede lograr. Relacionado con la consistencia, es igual que sean coherentes con los objetivos que tiene el proyecto. Es necesario. No podemos estar pidiendo algo que posiblemente no se requiera o se salga de los costos que se tienen en el proyecto o realmente no nos lo estén pidiendo. Evitar también lo que son las ambigüedades, lo que ahorita hablábamos, usar términos claros, específicos y siempre decirlos con claridad de lo que se requiere. Por ejemplo, en un requerimiento que estemos evitando ambigüedad, o sea, que sea específico, por ejemplo, el sistema debe ser rápido. Entonces aquí yo no estoy diciendo nada, simplemente que estoy diciendo, pero no le estoy dando como más parámetros. El requerimiento para ser más completo sería: el sistema debe procesar transacciones en menos de 2 segundos. Entonces ahí sí le estoy diciendo que es un requerimiento claro, es un requerimiento que lo puedo medir porque voy a poder verificar o validar que lo está haciendo en menos de 2 segundos. Si yo le digo que sea rápido, para mí rápido puede ser en 10 segundos, de pronto para el gerente rápido solo sea 1 segundo, de pronto, o sea, cada uno va a tener, pues, obviamente, un punto de vista diferente. Entonces hay que ser claros. Me dormí. Bueno, vamos a encontrar otros tipos de requerimientos, pues que son también no funcionales o que los tienen fuera también de categoría, pero que son muy usados también para la construcción y necesarios para la construcción de nuestro sistema de información. Está el requerimiento de hardware y de software. Pues obviamente en el de hardware, pues vamos a definir los recursos físicos necesarios, por ejemplo, los servidores, dispositivos de almacenamiento, estaciones de trabajo, todo lo que se requiera a nivel de hardware para el sistema. De software, pues las herramientas y las plataformas necesarias, los sistemas operativos, bases de datos, los firmware, lenguajes de programación. Aquí debemos especificar todo lo que requería. A nivel de datos, pues vamos a definir todo lo que son tipos de almacenamientos y cómo se organizan. Entonces aquí van las estructuras de los datos, los tipos o los formatos que vamos a utilizar. Tener en cuenta también las políticas de backup y la recuperación de la información. Eh, a nivel de legales y regulatorios, entonces, por ejemplo, están lo que son todo el tema de protección de datos. Por ejemplo, pues vamos a hablar de la ley de protección de datos,
que se tiene para el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, regulaciones del sector o las normativas que se estén manejando. Para el caso de nuestro caso estudio, pues entonces es en el sector de la salud, entonces hay que tener en cuenta la normatividad, las leyes, todo lo que el sistema debería tener, pues para que sea necesario su funcionamiento y pues que vaya obviamente en vía del cumplimiento de esta normatividad. A nivel de tiempo y costos, pues todo proyecto pues tiene la definición de un tiempo y de unos costos. Entonces, para ello es necesario tener fechas límites en las fases de cada uno de que va a tener el proyecto y asimismo saber con cuánto dinero se dispone para los desarrollos y lo que les decía anteriormente, no ir a pedir o realizar requerimientos, construcción de requerimientos que posiblemente se salgan del costo por el cual se está presupuestando el proyecto. El tema de capacitación y soporte. Entonces, en estas pues, son las capacitaciones que se van a requerir para los usuarios finales una vez se haya culminado la etapa de desarrollo y de entrega. Y también pues el soporte técnico, el cual va a ser el soporte técnico necesario, pues una vez ya se ha construido ese sistema de información, pues hay algo que se llama mantenimiento, pues que se debe contar con él posteriormente. Bueno, de pronto alguien tiene una dudita antes de pasar a esta parte. Pueden alzar la manito o pueden abrir el micrófono, si no sé si los tienen abiertos. Ya miro. Bueno, Pablo Ferney y luego Luis Miguel. ¿Tienen micrófono? ¿Pueden activarlo? Sí, señora. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, señora. Profe, ¿puedes volver ahorita a compartir de lo que te estabas mostrando los requerimientos? Aparte de eso. La cuestión era, pues ya independientemente del tipo de requerimiento, todos requieren un lenguaje más técnico, ¿cierto? Sí, sí, señor. Es- Entonces, si por ejemplo yo dijera, en el caso de la velocidad que se estaba poniendo, Ujú. el sistema requiere subir o descargar datos a 200 megabytes por segundo, ¿se puede poner ahí o eso ya es de otra competencia? Ok, listo, lo puedes colocar. Lo que pasa es que también hablábamos que muchas veces vamos a requerir un servicio adicional. Entonces, por ejemplo, una cosa es que el sistema me dé la capacidad, ¿cierto? Para que pueda Sí. funcionar eso, pero yo voy a necesitar pues que el sistema del servicio de Internet pues también tenga una buena velocidad, o si no, se me va a quedar corto el sistema de información. Ah, bueno, y la segunda pregunta, profe, era con respecto a dónde iba a ir ahorita, a donde estaba en la primera, antes. Ahí, Es, sí, cada requerimiento hay que hacerle su su evaluación. viabilidad a cada requerimiento que nosotros escribamos. Sí, su análisis, sí, señor. Así es. O Ahorita sea, vamos para allá. Ujú. bueno, perfecto, perfecto. Eso era así todo. Muchas gracias. Ok, vi la manito de otra persona. Hola. Hola, buenas noches. Para este tipo de trabajo, ¿se usa el código C numeral o se usa un código diferente? Ok, normalmente sí, los requerimientos van enumerados. Utilizamos la R de requerimiento o como ustedes los quieran, RF que es de funcional 1, RF funcional. Los pueden colocar así y cuando son no funcionales le agregan la N. ¿Sí te referías a eso? Ah, sí, Ok, sí. La idea es que sean numerados. Estoy de acuerdo si son requerimientos funcionales o no funcionales. sí. Ok, vale. ¿Alguien de pronto tiene otra inquietud?
Bueno, Buenas entonces noches. pasamos. ¿Ya solucionaron el problema de las grabaciones? Ah, ok, estás hablando, ok, del repositorio que tiene la UNAR. Sí. Ok, hoy vi un mensaje, pues digamos, estamos haciendo un paréntesis, no tiene que ver con el curso. No hago paréntesis, sí vi un mensaje en donde nos estaban diciendo que ya el tema del repositorio que se tiene a nivel de nube ya estaba habilitado nuevamente. Igual la idea es que nosotros cuando hacemos estas web conferencias tratamos de subirlas a YouTube y compartirles ese enlace que tiene YouTube. Bueno, gracias. Bueno, a ti, claro que sí. Ok, en la parte de análisis de viabilidad de los requerimientos, entonces, voy a adelantarme un poquito a lo que ustedes tienen que hacer en la actividad, en la guía de actividades, ¿no es cierto? Entonces, pues la primera, pues ustedes van a tener Tutora, que, sí, hay dos compañeros que están levantando la mano. ok, pueden hablar, pero es que como no estoy acá, ya le reviso. Ok, sí, sigue José Alejandro y luego Duván. Vale, buenas José, noches. Bueno, hola, buenas. era una pequeña duda. O sea, lo que pasa es que, bueno, digamos que en la anterior fase, pues no tuve como, o sea, no, siento que no, como que no terminé de, por ejemplo, en las actividades de elicitación, siento que lo dejé, o sea, como muy. O sea, sí, sí vi un poco las actividades, pero digamos que no me empapé un poco de qué se trata, cómo se hace, más o menos. Pues bueno, en una entrevista sabemos más o menos cómo funciona, pero por ejemplo, el tema de las reuniones y así. Entonces, pues no sé, digamos, cuáles serían como, o sea, digamos, por qué, o sea, perdón, eh, Ujú. digamos, dónde podríamos encontrar este tema de los requerimientos de una manera como más detallada. Es que, bueno, me estabas hablando de las técnicas de licitación, que fue la actividad pasada, ¿no es cierto? Que creo que es lo que tienes Sí, como duda, ¿no es cierto? sí. Ok, bueno, si quieres ampliar de pronto conocimientos, pues no sé si viste de pronto la web conferencia que se dictó y aparte de eso, nosotros también dictamos como unas CIPAs, tu tutor de pronto tuvo que haber dictado una CIPA relacionada pues después de la web conferencia. En la web conferencia se dio una explicación acerca de las diferentes técnicas de licitación que se tienen. Adicional, recuerda que en el sílabus del curso de análisis y especificación de requerimientos está todo el tema bibliográfico. Allí puedes encontrar y puedes consultarlo. Recuerda que también hay unas OVAs, las cuales pueden consultar, pues son muy dinámicas y pueden, pues digamos, entender. La actividad en qué consistía. Tenían que analizar el caso estudio, ¿cierto? De acuerdo a ese caso, pues tenían que identificar cuál era la problemática, de eso hacer un plan de trabajo con las técnicas de licitación que ustedes hubieran seleccionado de manera individual, ¿no es cierto? Realizan ese plan, por ejemplo, si hubiera sido la entrevista, la técnica de licitación de la entrevista, pues ustedes decían a qué partes interesadas le iban a aplicar esa entrevista, qué recursos iban a emplear pues para desarrollar la entrevista. Como es una entrevista, obviamente necesitamos un objetivo a qué va centrado, ¿sí? O sea, qué esperamos de esa entrevista y obviamente una serie de preguntas que tienen que ir muy relacionadas con lo que yo esperaría, ese objetivo que yo tengo y obviamente con las partes interesadas a la persona o el rol que yo le estoy aplicando esas preguntas. Entonces, cuando ustedes ya tenían eso, que es la planeación de las técnicas, pues entonces ahí se hacían el trabajo grupal. Ahora, para esta fase viene el desarrollo de esas técnicas. Entonces, no sé, ¿tú alcanzaste a entregar la actividad pasada? Sí, ¿Sí?
Ok, listo. Sí. Entonces, tú como ya entregaste esa actividad, ya hiciste la planeación de esas técnicas, ahora, ¿qué es lo que deben de hacer? Y basados en esa, ustedes lo que van a hacer es una, digámoslo así, como una hipótesis mm, del desarrollo o la solución de esas técnicas. ¿Listo? Ujú. Si tienen la opción, estamos hablando de un centro médico, que es nuestro caso estudio. Si ustedes tienen la opción de pronto de hacer entrevistas a alguien que trabaje en el sector de la salud, que tenga de pronto las mismas falencias o a los mismos usuarios que a veces se acercan a los centros de salud y tienen de pronto las mismas falencias que tiene nuestro caso estudio, pueden entrevistarlos o pueden tomar, digamos, como de referencia, pues para el desarrollo de cada una de esas técnicas. Si obviamente no lo pueden hacer, pues de manera hipotética, con su grupo de compañeros de los que están en el foro, la idea es que cada uno pues tome como si fuera un rol y puedan desarrollar esa técnica. Si es la entrevista, vuelvo a lo mismo, si es la técnica de la entrevista y necesitan desarrollar esas preguntas, si yo esas preguntas se las estoy haciendo al jefe de enfermería, pues obviamente cojo a uno de mis compañeros que tengo en el grupo, yo voy a ser el analista de sistemas y la otra persona pues va a ser el jefe de enfermería, le voy a aplicar esas preguntas y de acuerdo a esas preguntas yo voy a determinar unos requerimientos. Los requerimientos son los que acabamos de ver o los tipos de requerimientos, funcionales y no funcionales. En base a lo que me digan, volviendo al ejemplo de la entrevista, en base a lo que me diga esa entrevista, que me empiece a decir, por ejemplo, yo soy jefe de enfermería mm, y me dice, ¿no? El sistema eh, no me deja ingresar todas las noches el avance que yo tengo de seguimiento con los pacientes que estoy a cargo. Eso es lo que él me dice. Entonces, yo como analista voy a crear un requerimiento de lo que él me dice. Entonces el requerimiento puede ser, el sistema debe permitir la creación diaria o adición diaria en el registro del paciente de su estado de salud. Algo así. ¿Listo? Entonces, a eso vamos, digamos, cuando ya empezamos a hacer la construcción de los requerimientos. Por ejemplo, el requerimiento que yo les acabo de decir es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque es algo que debe hacer el sistema y porque va con el core o la naturaleza de lo que hace, en este caso, pues nuestro centro médico. No sé si de pronto traté como de decirte lo que deberías de hacer o tienes otra inquietud adicional. No, sí, está muy bien explicado. Ujú. Sí, creo que eso sería de momento, sí. Ujú. Ok, perfecto, gracias a ti. Vi que alguien tenía la manito alzada, no recuerdo el nombre. Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Cuéntame. Oye, ¿me podrías hacer como unos ejemplos de los requerimientos, pero como ejemplos de la guía, por decirlo así, para comprenderlo mejor? Ok, ahorita les acabé de, listo. Les acabé de dar, por ejemplo, un requerimiento funcional. Estábamos hablando del centro de salud, ¿no es cierto? ¿Sí, señora? Entonces, digamos, ahí hablaban acerca de agendamiento de citas, ¿cierto? Entonces, digamos, ustedes tuvieron la entrevista, se entrevistaron con un usuario que va normalmente. Por favor, apagan el audio. Hay un audio abierto, por favor. Gracias. Entonces, Sí, es el de Luisa. vale. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del agendamiento de citas. Yo soy una usuaria de ese centro de salud, ¿listo? Me entrevistaron como usuaria y dentro de lo que yo expresé, yo como usuaria dije, no encuentro una opción, o bueno, los usuarios no hablan así, dicen,
no he podido agendar mis citas a través de internet. Siempre me toca ir físicamente allá al centro de salud. Digamos que esa fue la respuesta de la señora usuaria. Entonces, un requerimiento tiene que ser relacionado con el agendamiento de manera virtual de los funcionarios. Entonces puede ser así. El sistema debe permitir la realización de agendamiento de pacientes adscritos al centro médico de manera virtual. Entonces, listo. Entonces, ahí el desarrollo, ahí ya va, digamos, como el requerimiento, y eso es un requerimiento funcional. ¿Listo? Ahora, algo que vaya con eso. Ok. Un requerimiento no funcional, y ya lo vimos. Los requerimientos funcionales, como hablábamos, son de seguridad, son de protección, de rendimiento. Entonces, cuando un usuario normalmente pues se registra, hay un tema muy importante que se tiene, y es el protección de datos, ¿cierto? Entonces, los datos que se manejan, pues obviamente son importantes, y pues cuando se hace un registro virtual, pues también. Entonces, el requerimiento no funcional puede ser así. No necesariamente tiene que haber un funcional y un no funcional, no. No necesariamente, sino que estoy como haciendo como un paralelo más o menos como para que entiendas. Entonces podría ser los datos, bueno, el sistema debe permitir que los datos personales registrados por los usuarios cumplan con la política de protección de datos. ¿Listo? Y ahí ya tenemos nuestro requerimiento no funcional. ¿Sí, más o señora, menos? muy claro, muchas gracias. Ok, me alegro mucho que entiendas. Perfecto. ¿De pronto alguien tiene otra inquietud, otra dudita? Es que no, pero abajo aquí porque es como tengo la pantalla cerrada. Qué pena. Una última pregunta. O sea que si nosotros podemos contactar a alguien, a un personal del sector salud, podemos hacerle la entrevista. Sí, claro, si tú tienes la manera. ¿Qué es lo que pasa? Que como nuestro caso de estudio, pues cuando lo leíste, pues identificaste que tiene una serie de debilidades, ¿no es cierto? Sí, Entonces, puedes que de pronto a la persona que también estés entrevistando el sector de salud tenga esas mismas debilidades o no las tenga, claro. ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que yo te decía, ahí están hablando del problema de agendamiento virtual. Entonces, de pronto con la persona que tú entrevistas, no, allá ya tienen esa funcionalidad, y el sistema de ellos ya permite hacer el agendamiento virtual, y tienen hasta una app, y bueno, tienen de todo. Entonces, pues, no te va a salir de pronto un requerimiento por esa parte. ¿Sí? Claro. Ah, Ok. vale. Ujú, Gracias. listo. A ustedes. Vi otra manito alzada, la de Robert. Con Robert terminamos y avanzamos porque nos quedan 15 minutos. Cuéntame, Robert. Buenas noches, profe. Profe, una Bueno, preguntita. Lo que pasa es que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, nosotros seguimos trabajando en base a lo del trabajo o el trabajo que compilamos los compañeros en la fase colaborativa, porque pues en las técnicas de la licitación de requerimientos, pues salieron varias opciones como la entrevista, observación in ujú. situ, prototipos. Entonces, pues, ¿manejamos la variedad o solo trabajamos en lo que nosotros aportamos? Sí, o sea, como cada uno hizo su trabajo individual, la fase que sigue es colaborativa. También es colaborativa, pero cada quien tiene que hacer sus aportes otra vez, y al final van a entregar un trabajo colaborativo. Entonces, cada uno pues realizó sus técnicas, ¿cierto? Hizo la consulta de las técnicas, hizo la planeación de esas técnicas, y ahora va a hacer el desarrollo de esas técnicas. ¿Listo? Entonces, cada uno pues tiene que desarrollar sus técnicas, tiene que identificar los requerimientos.
pero al final sí es necesario que se reúnan y pues que hagan una construcción, porque muy posiblemente pues de pronto van a salir los mismos requerimientos. Obviamente no con los mismos términos, pues porque dos personas no piensan igual, pero sí muy similares, ¿sí? Entonces, pues en vez de tener el mismo requerimiento que va al final, va a ser lo mismo, pues entonces vamos a definir cuál es el requerimiento que debería ser. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces aquí, para la siguiente parte que también nos pide la guía, que es el análisis de la viabilidad de los requerimientos, entonces en los requerimientos funcionales se revisa cada uno de los requerimientos funcionales eh, para asegurar, disculpen, para asegurar. Listo, para asegurar que está claramente definido y no contiene ambigüedades. ¿Listo? Entonces, los requerimientos funcionales, aquí hay un ejemplo, y dice, el sistema debe permitir agregar productos al carrito. Todos hemos hecho compras virtuales, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos, agregar, listo. El objetivo del sistema, porque acuérdense que ustedes definieron unos objetivos que debe cumplir el sistema, toca mirar a cuál objetivo del sistema le está apuntando ese requerimiento. Aquí, por ejemplo, le está apuntando a gestionar ventas en línea. ¿Listo? Entonces, ustedes van a coger cada uno de los requerimientos funcionales que construyan y van a mirar a qué objetivo del sistema, a qué objetivo que ustedes colocaron le va a apuntar. Obviamente también hay que evaluar los requerimientos, pues lo que una vez hablábamos, sobre les decía hace rato, pues en costos, pues que no estuviéramos pidiendo, digamos, cosas que son imposibles de hacer o cosas que se nos están saliendo de lo que realmente requiere el sistema de información. Dentro de los requerimientos no funcionales, entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente requerimiento relacionado con usabilidad y accesibilidad. El sistema debe ser accesible para personas con discapacidad. Entonces, vamos a mirar el atributo que es analizar cómo se asegura una interfaz intuitiva y fácil de usar. ¿Listo? Aquí vamos a revisar si realmente se puede construir o no se podría construir, si no lo están pidiendo, si no, no lo están pidiendo. Porque requerimientos van a salir muchísimos, de acuerdo a lo que les vayan a decir cada una de las personas que ustedes desarrollen la técnica de licitación, pues les van a salir una gran cantidad. La idea es que los validemos con los objetivos que se están proyectando para ese sistema de información. ¿Vale? Eso es. Ya pasando a la fase número 3, a la actividad de la guía, recuerden que nuestra actividad inició el 18 de marzo, tiene una puntuación de 125 puntos, es colaborativa, estamos en el momento de evaluación intermedio. Importante, finaliza el 15 de abril. Como siempre les digo a mis estudiantes, por favor no dejen todo para la última semana. Traten de empezar a realizar la actividad más pronto, lo más pronto posible. Es un poquito larga. Esta actividad es un poquito más larga que la anterior debido a que tienen que construir requerimientos. Entonces, de pronto se les va a hacer un poquito más extensa. Entonces, la idea es que vayan avanzando, que vayan haciendo los aportes en el foro, tanto para que sus compañeros lo vean, como para que nosotros también tengamos el tiempo y alcancemos a hacerle la retroalimentación correspondiente. Dentro de la actividad, se deben de realizar los siguientes pasos. Paso 1, estudio detallado del material educativo. Recuerden que los enlaces bibliográficos y toda la información también la encuentran en el sílabus o también la encuentran en el campus. Allí van a encontrar todo lo relacionado, como les decía, hay OVAs, hay material bibliográfico, pueden consultarlo. Van a estar también las webconferencias, va a quedar esta webconferencia y obviamente pues las webconferencias o los CIPAs que cada uno de los docentes realiza. Paso 2, identificación y documentación de los tipos de requerimiento aplicando normas APA. Cada estudiante deberá aportar en el foro al menos 2 de requerimientos de cada tipo.
Entonces, ya aquí yo les di la gran variedad de requerimientos funcionales y no funcionales. Ahora lo que ustedes van a hacer es que van a hacer también pues una identificación y van a documentar 2. Recuerden que esa documentación debe llevar normas APA. Paso 3. Realización de actividades de obtención de información, o sea, las entrevistas, la observación, las encuestas, todas las técnicas de citación que ustedes hayan realizado deben desarrollarlas. ¿Listo? Según el plan del grupo. ¿Listo? Según como ustedes hayan planeado esas técnicas, asimismo, pues obviamente las desarrollan. Paso 4. Análisis de los requerimientos obtenidos para verificar su habilidad y alineación con los objetivos del sistema. Entonces, de acuerdo al resultado que ustedes tengan en esas entrevistas, en esos cuestionarios, en esas observaciones, en esas mesas de trabajo, en esas reuniones, bueno, en cada una de las técnicas que hayan implementado y de lo que allí hayan ustedes sacado de información, obtenido de información, pues van a verificar si es viable o están alineados con los objetivos del sistema. ¿Listo? Entonces ustedes tienen unos objetivos y van a revisar si cumplen o no cumplen. Una vez ello, entonces pues van a definir los requerimientos y van a hacer una clasificación por tipo de requerimientos. ¿Vale? Entonces van a clasificar si son funcionales, si son no funcionales, si son de seguridad, si es un no funcional y el regulatorio, si es un no funcional y relacionado con el rendimiento. Bueno, ahí van a hacer una serie, pues obviamente de identificación y los van a clasificar. Paso 6. Participación en el foro de trabajo colaborativo para compartir y consolidar la información obtenida. Entonces aquí es cuando yo les digo, pues sí, cada uno de los estudiantes tiene que desarrollar la actividad, la comparte en el foro y luego hacen la consolidación, ¿listo? De lo que cada uno obtuvo en su trabajo individual, en su desarrollo individual. Entonces, al final van a entregar un solo documento. Paso 7, preparación y entrega del documento final grupal en el entorno de evaluación. ¿Listo? Entonces, la idea es que al final se reciba por cada grupo un solo documento en PDF en el entorno de evaluación. Eso es toda la actividad que tienen que hacer. Recuerden, prácticamente hay un mesecito, casi un mes, para que desarrollen la actividad. Entonces, mi recomendación es que trabajen lo más pronto posible, pues obviamente pues para que les dé el tiempo, tanto para ustedes con sus compañeros, puedan trabajar, puedan desarrollar las técnicas, puedan empezar a compartir en el foro, para que nosotros le podamos hacer la respectiva retroalimentación y al final puedan ustedes también hacer la consolidación. Listo, estudiantes. Hasta aquí hemos llegado en esta webconferencia de la fase número 3 relacionada con los requerimientos. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna otra inquietud que les pueda comentar? Pablo, cuéntame. Profe, lo mío son dos preguntas en sí. La primera, usted mencionó que el requerimiento se le asignaba un objetivo, ¿cierto? ¿Cada objetivo debe tener solo un requerimiento o un objetivo puede tener muchos requerimientos como tal? No, obviamente un objetivo tiene muchos requerimientos. Bueno, listo, esa parte clara. La segunda es, pues, dicen que para identificar esos requerimientos o eso se usan las técnicas que nosotros investigamos, ¿no? La de licitación. La de licitación. Para obtener la información, sí. Entonces, en mi caso, que por ejemplo yo usé estudios de caso, que para eso, en teoría, uno ya necesita un análisis previo, inclusive antes, porque el mío más que todo se enfoca en la viabilidad y funcionamiento del sistema. Entonces, en mi caso, ahí cómo aplicaría ese aspecto, por ejemplo. Porque pues yo tengo un formato, pues que yo mismo investigué de estudio de caso para requerimientos funcionales y para requerimientos no funcionales. Ok. Pero eso ya es para, sí, para validar, como se dice vulgarmente, sí, validar. Pero obviamente tú en esos casos construiste también lo que ya había. ¿Cómo así?
O sea, y si construiste unos casos, ¿no es cierto? ¿Sobre qué No, información? no, Ah, bueno, no los has construido. no, los casos no se han construido. O sea, yo solamente busqué el formato como tal, o sea, Ujú. investigué el formato, lo puse en el El documento. documento, Ujú. un formato para requerimientos funcionales y un formato para requerimientos no funcionales. Y pues en lo que yo investigué me di cuenta que, por ejemplo, ya necesitaba un análisis previo, ya sea por Ujú. documentación, ya sea por entrevista, por lo que fuera, Ujú. para poder aplicar, para poder hacer ese estudio de caso. Ok, sí, señor, así es. ¿Y qué otra técnica utilizaste? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Pues te va a tocar que saques más información de lluvia de ideas. Igual, pues para la construcción de esos casos, te puedes basar de pronto en lo poquito de información que te va a dar el caso estudio y complementarlos con qué le hace falta. No, porque, por ejemplo, en una lluvia de ideas como tal no había formato, digamos, no, o bueno, no No, había un no, no, formato, no, no había un te formato sientas con estructurado. un grupo, sí, te sientas con un grupo sobre un tema y van botando ideas. Sí, van botando ideas y pues uno selecciona, por Ujú. decir así, como las que más apropiadas para el caso. Exactamente, sí. Yo Entonces, creo en que este te van a caso, salir más por ese lado. o sea, sí, o sea, en este caso, esa serviría como para seleccionar los requerimientos y ya con el estudio de Sí, caso los claro. valido o algo así. Ajá, exactamente, sí. Puedes trabajarlo así, sí, señor. Y para, no sé, en el documento no hay una forma, o sea, no dice algo de documentar cómo se comprobaron, cómo se sacaron los requerimientos o algo así, o solamente se coloque los requerimientos y ya. Ok, tienen que desarrollarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes una lluvia de ideas. Sí, Entonces, señora. ¿cómo desarrollaste esta lluvia de ideas? ¿Quiénes participaron? ¿Qué ideas salieron de ahí? O sea, todas las ideas que salieron, obviamente, todas las personas que participaron, y al final de eso, pues vas a sacar ahí sí los requerimientos. Ah, o sea, pongo, digamos, se hizo una Ujú. reunión virtual el día tal, en horas de la tarde, Exacto, los desarrollar el participantes plan. fueron tales, 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 entre esos Ujú. se tomaron los temas tales y salieron ideas tales, algo Exacto, así. exactamente, sí. Por eso hablábamos, por ejemplo, disculpen la redundancia, el ejemplo de la entrevista. eh, si hicieron tantas preguntas, entrevistaron a la persona que hayan entrevistado, pues obviamente hay que desarrollar esas preguntas que cada uno construyó con esas personas. De eso al final van a salir los requerimientos. Mm, Por eso les bueno, hablaba de que de una manera podría ser hipotética con sus compañeros de grupo, que si tenían la facilidad también de pronto de entrevistar a una persona que trabaja en un sector de salud y pues que tenga, digamos, como las mismas complejidades o algo así que tiene nuestro caso de estudio, sería también maravilloso, pues porque les va a dar mucha información. Entonces, esa bueno, información hay que tenerla clara y hay que documentarla para poder sacar los requerimientos. bueno, profe, los requerimientos pues tienen su formato, ¿no? Su formato específico para mencionarlos o analizarlos. Pues El estudio digamos, de caso, dígame. aquí no o sea, digamos, lo que estábamos hablando, cómo son los tipos de requerimientos, ¿listo? Sí. Cómo están ellos, cómo hay que construirlos, que deben de ser claros, que no deben de ser ambiguos, bueno, todo eso. Pero que exista, que tengamos, digamos, un cuadrito y que aquí debe ir el número uno y que aquí va el funcional de tal forma, no lo tiene la guía. Ustedes son libres si lo quieren diseñar de alguna manera, proyectarlo, o sea, no hay problema. Por ejemplo, en el caso, como digo, yo tengo el formato del estudio de caso. Bueno, perdón, Ujú. de casos de uso, es que me menciono, se me cruzan los nombres. Tranquilo. Del casos de uso. Entonces yo, por ejemplo, podría usar ese formato de casos de uso para mencionar mi requerimiento y darle la variabilidad. Pues no lo conozco, pero si tú ves que te funciona, es bienvenido. Pues, o sea, pues yo lo que vi, pues, por ejemplo, complementía partes de que decía, Ujú. pues, el nombre del requerimiento como tal, quién lo Sí, aplicaba, el paso a paso de lo que, sí, es que mira que hay de lo unos que requería, pues, de lo que requerimientos. hacía el requerimiento, Exactamente. el Hay unos presaber requerimientos o que lo a tienen eso, paso a paso para llegar a ellos, sí, señor. el Tienen unas presaber, funciones. Ujú. el presaber o el post también, o qué sucedía cuando Exactamente. no se Las cumplía precondiciones. exactamente, el que no sucedía cuando no se cumplía algún proceso Ujú. del paso a paso.
Más así, o sea, Exactamente. por encima de esas cosas que me acuerdo, pero eran muchos más, eran como unos 15 punticos, digamos. Ok, sí. Sí, señor. O Entonces, sea, es digamos, bienvenido. Digamos, la sí. guía no lo pide, la guía no pide puntualmente cómo deben de escribir o mencionar ese requerimiento, pero si tú lo quieres hacer así y te parece viable, bienvenido. La idea es que sea entendible. Perfecto. Sí, es como para hacerle la viabilidad. Bueno, realmente Ujú. eso sería todo. Muchísimas Ok, gracias por claro todo, que sí, profe. Pablo. Claro que sí, con gusto, Pablo. De pronto alguien más tiene otra dudita. ¿No se podrían hacer estas reuniones más temprano? Hola, Luis, creo que dijiste fue Luis, ¿cierto? Hola. Lu- Luis, hola. Es que las webconferencias normalmente se agendan por la noche, entendiendo que hay muchas personas que trabajan, que laboran, entonces para que puedan asistir. Es que en horario de oficina a veces no pueden asistir muchos, entonces se busca más que todo por las noches por eso. Pero bueno, Está, sería bueno, pues válida tu apreciación, se analizará con el director a ver qué propone. ok, gracias. A ti, Michael. Sí, buenas noches, doctora. ¿Esta licitación de requerimientos se hace en base al trabajo anterior? Claro, claro, debe ser así. Acuérdate que ya hicimos las técnicas de licitación y hicimos nuestro plan. Como ya hicimos nuestro plan, ¿cierto? Entonces hay que desarrollar nuestro plan. Cuando nosotros desarrollemos nuestro plan, vamos a tener una serie de información que nos van a suministrar las partes a las que nosotros con los que hicimos el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de usuarios finales, estamos hablando de los directores del centro de salud, estamos hablando de los médicos, estamos hablando de los usuarios finales. De ellos, tú ya tuviste una información de acuerdo a la técnica que desarrollaste. Cuando ya tengas esa información, la tengas documentada, ¿cierto? Ahora vas a identificar requerimientos, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Listo? De eso trata esta actividad, del desarrollo de las técnicas y de la identificación y clasificación de los requerimientos. ¿Listo? Gracias, doctora. Michael, vale. Duan, cuéntame. Una pregunta, en el paso, ¿cómo es antes de hacer los temas de métodos de licitación y antes de los requerimientos? ¿Esos dos tipos de requerimientos que se colocan pueden ser al azar o tienen que ser el caso de estudio? Los dos que ustedes tienen acá, los que van a identificar. Sí, en el paso, ¿esos tienen que ser el caso de estudio o puede ser de cualquier cosa, como es antes de hacer todo el trabajo, por decirlo así? Ok, ustedes van a consultar, eso es una consulta, ¿no? Ustedes van a Sí, consultar acerca de los tipos de requerimientos. Mire, recuerden esta diapositiva. Esta. Entonces, requerimientos funcionales. Los funcionales es qué debe hacer. Digamos, no tiene clasificación. Funcionales. No funcionales, ¿cierto? ¿Cómo se debe comportar dentro de los no funcionales? Hay requerimientos de rendimiento, de seguridad, de usabilidad, de escalabilidad, de disponibilidad, de afiabilidad, de mantenibilidad, de compatibilidad. Van a encontrar también requerimientos de hardware, de software, de datos legales, regulatorios. Entonces, de todo esto, tienen que identificar dos, complementarlos, consultar y tienen que describirlos en normas APA. Es una consulta, ustedes consultan y describen dos de estos requerimientos. dale, muchas gracias. A ti. Bueno, creo que nadie más tiene. Yo vi por alguien que escribió algo en el chat. Ah, bueno, perfecto. A cada uno de ustedes les doy las gracias por la participación. Señor Pablo, cuéntame. Es que no me quedó muy bien claro, muy claro la parte que acabo de decir de lo de los dos requerimientos de
los dos requerimientos, tipos de requerimientos. O sea, eso no me quedó bien claro. ¿Es dos de cada tipo, o sea, dos requerimientos de tipo funcional, dos requerimientos de tipo no ajá, funcional, sí, dos requerimientos de tipo sí, porque otros, o es describir qué es un requerimiento funcional y qué es un requerimiento no funcional? Son dos y dos. dos no funcionales, dos no funcionales. Ah, dos funcionales, dos no funcionales y dos de otros. ¿Sí? Oh. Ah, perfecto. O sea, Realmente los mínimo. libros se encuentran como funcionales y no funcionales. Sí, Es que hay porque creo muchos, que cada vez sacan más requerimientos, o sea, eso es. sí, porque en el que yo encontré, como le decía, no hablaba de Exacto, otros. eso es Creo que dependiendo del autor. Ujú, creo sí, que ese señor. estaba dentro de no funcionales, el de otros. Exactamente, sí, es que los autores no todos los ponen de la misma manera, pero sí, así es. Ah, bueno. O sea, son dos de cada tipo. Dos requerimientos de cada tipo. Exactamente, sí, señor. Ah, perfecto. Mínimo. Gracias. Bueno, claro que sí. Bueno, entonces a esta hora damos por cierre la webconferencia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Tan pronto el ingeniero John tenga el enlace, él lo sube normalmente a YouTube, se los haremos compartir cada uno de los docentes a través del correo del campus, pues para que lo tengan, pues si necesitan nuevamente volver a ver la webconferencia. Muchísimas gracias, muy amables. Como siempre, nuevamente les repito y les reitero, empiecen a hacer los aportes lo más pronto posible en los foros. Bueno, cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche a todos.